descubren un nuevo APT, o grupo sofisticado de amenazas centrado en el espionaje y presente sobre todo en empresas telefónicas y universidades, que tiene además un toque hispano. Un grupo de cibercriminales desconocidos ha estado infectando hipervisores VMware SXI y robando datos de máquinas virtuales en una campaña de ciberespionaje digna de la Blue Pill de Matrix. Una semana más que pasa y otro episodio más que publicamos. Y así hasta que os canséis de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 15 de octubre de 2022. Este es el episodio número 70. Yo soy Martín Vigo y está conmigo desde la lejanía de su hábitat natural conocido como New York, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy bien, Martín. Aquí estamos ya un poco en modo otoño, en modo Halloween. Y yo de hecho me he comprado unas cuantas de estas calabacillas, Martín, si me las puedes ver en el vídeo. Que para, sí. Para los oyentes, que siempre Martín y yo hacemos, nos vemos en vídeo cuando hacemos pues se la estaba enseñando por aquí, así que tengo en la casa con unas cuantas de estas para estar en el modo Halloween. Y nada, porque aquí las hojas están graciosas ya, así de distintos colores, tonalidades, naranjas y tal. Y nada, pues con ganas de hacer otro episodio contigo, Martín. Y como siempre, muchas gracias a todos por nuestros oyentes, por seguirnos en las redes sociales, donde nos comentáis, enviáis vuestras sugerencias, preguntas, noticias a que pudiéramos cubrir o no, depende del tiempo, pues a veces podemos y a veces no. Pero muchas gracias por seguirnos ahí. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis. Y recordaros que estamos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook con el handle @Tierra de Hackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers, correos electrónicos, nos los podéis enviar a podcast@tierradehackers.com y Discord, sí, el servidor de Discord en tierradehackers.com/Discord. Finalmente, como siempre, muchas gracias por el apoyo a la pregunta del episodio, por votar en Twitter, y voy a comentar la última del episodio anterior, que fue la siguiente. Cuando parecía que ya conocíamos a todos los jugadores del mundillo del ciberespionaje, surgen más. En este caso, Intelexa y todas sus empresas. En relación a esto, ¿qué medidas crees que podrían implantarse para limitar la proliferación de empresas de software espía? Teníamos 4 respuestas, como siempre. La primera más votada con un 47%, leyes internacionales, más temilla internacional. La segunda con un 28%, más transparencia de tema legal, de qué empresas de este tipo se dedican al software espía. La tercera más votada, 22%, más leyes de ciberarmas. Y la última, con 3% de los votos, más leyes de empresas. El tema de que empresa madre crea empresa hija y se pierde un poco la trazabilidad. Perfecto, pues yo aprovecho para recordaros que somos candidatos a los premios Evox. Os hemos creado aquí una URL más sencilla por si creéis que merecemos vuestro voto. tierradehackers.com/premios Evox, todo en minúsculas, todo junto. tierradehackers.com/premios Evox. Y estamos en la categoría de empresa y tecnología, por si nos queréis votar, que nos ayudaría un montón. Queremos aprovechar a darle las gracias a un nuevo mecena que tenemos, Francisco Javier, un mecena altruista. Muchísimas gracias por tu apoyo, es esencial para seguir adelante con el podcast. Y, por supuesto, también, como siempre, a Monad, que siempre nos echa una mano en cada episodio, una empresa que comparte los mismos valores de Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos. Empresa fundada en Silicon Valley que busca muchos ingenieros como tú. Y ya sabes, te aceptan en remoto. Lo mejor de todo, ya te digo, es precisamente eso, que podéis trabajar desde vuestra casita si queréis, echarle un vistazo a su web, monad.com, monad.com, y le podéis enviar el currículum a tierradehackers@monad.com. Y yo creo que ya empezamos con la noticia. Os hemos hablado en varias ocasiones del concepto de APT. APT es el acrónimo en inglés de Advanced Persistent Threat, lo cual podríamos traducir como amenaza persistente avanzada. Esto de la amenaza persistente avanzada hace referencia a grupos de delincuentes muy sofisticados y conocidos que en ocasiones trabajan a las órdenes del gobierno de un país.
Se diferencia de, digamos, cualquier otro grupo de delincuentes común, como puede ser pues, grupos de delincuentes centrados en ataques de ransomware, en que sus ataques y capacidades son altamente sofisticadas. Es una de las diferencias. Suponen también una amenaza real, por lo general, a otro país o incluso a todo el mundo. Por eso se les denomina pues, esto de que son atacantes avanzados, ¿no? Ejemplos de APTs conocidos pues son, por ejemplo, el Lazarus Group, el grupo de expertos a la orden del régimen norcoreano y que estuvo detrás del desarrollo y despliegue del ransomware WannaCry. O Fancyber, el grupo de expertos informáticos, insisto en no llamarles ciberdelincuentes por el tema de que trabajan para gobiernos, pero estos forman parte del gobierno ruso y que se encargaron de hackear los servidores de Hillary Clinton y desestabilizar las elecciones estadounidenses americanas. Lo que decía, grupos de expertos en temas de hacking con mucho presupuesto, muchos recursos y altamente sofisticados. Pues bien, la noticia de hoy va sobre una investigación de SentinelOne, que ha publicado hace unas 2 semanitas un reporte muy extenso y técnico sobre el descubrimiento de un nuevo APT, nunca antes visto, y al que le han puesto el nombre de Metador. ¿Y por qué le han llamado Metador? Pues porque al analizar el software malicioso que utilizan para infectar a empresas, encontraron en el código una referencia a la frase I am Meta, o yo soy Meta en inglés, como parte del protocolo que utiliza, y cuya respuesta que esperaba, cuando no aparece nada, pues está en español. Así que en vez de matador, pues le pusieron metador por el tema de meta, ¿no? O sea... Sí, eso es lo que supongo yo, vamos, me parece muy original. Entonces, yo pensaba que ibas a decir, el protocolo dice I am Meta, y el otro dice I am door, soy tu puerta. Métete por... Sí, bueno, está el tema de matador, rollo español, pero sí, también podría ser por ahí. Pero luego entro un poco más en el tema del protocolo. Pero sí, no solo han descubierto un nuevo APT, sino que además hay referencias en el código malicioso a palabras y conceptos del mundo hispanohablante. Así que, como es nuestro deber, y sobre todo con la curiosidad de esas referencias a nuestro idioma, tenía que traeros la información al podcast. La información la he sacado del propio reporte técnico que os decía de SentinelOne y que han publicado en su web. Y como no, os dejo enlazado en las notas del episodio para que podáis ir a ver más detalles si queréis. Básicamente, SentinelOne tiene una solución de ciberseguridad que ayuda a empresas a detectar amenazas y, curiosamente, uno de sus clientes estaba en el proceso de desplegar dichas protecciones cuando los investigadores empezaron a ver actividad que les llamó la atención. El cliente estaba infectado con un software malicioso que se estaba actualizando para permanecer indetectable al software de SentinelOne que el cliente justo estaba instalando. Esto lo detectaron los de SentinelOne y les llamó mucho la atención y fue cuando empezaron a investigarlo y a mirarlo pues un poco más a fondo. Uno de los detalles interesantes y llamativos fue el uso de un LOLBIN, poco habitual para instalar. ¿Qué es esto de un LOLBIN? Como siempre, aprovechamos, ¿no?, la oportunidad para aprender algo nuevo en este podcast, aunque alguna vez ya os hemos mencionado esto de los LOLBINs. LOLBIN es el acrónimo de Living Off Land Binaries. Pensad que vuestro ordenador, si por ejemplo tenéis un Windows, viene con muchísimos programitas preinstalados. Pensad, por ejemplo, que viene con un navegador, ¿no?, con un gestor de correo electrónico, con un calendario, etc. Esos son los programas preinstalados, bueno, más evidentes, ¿no? Pero hay muchísimos más que forman parte de algo tan complejo como tu sistema operativo para llevar a cabo otras tareas que seguramente pues nunca has oído hablar de esos programitas, ¿no? Pero están ahí en tu ordenador. Pues bien, mediante la investigación de muchos expertos, se van descubriendo algunos de esos programitas que vienen preinstalados y que tienen funcionalidades muy interesantes y muy útiles para un ciberdelincuente para llevar a cabo tareas sin que lo detecte, por ejemplo, pues un antivirus. Imaginaros que vuestro calendario, el programa del calendario que viene en vuestro sistema operativo, tuviera una funcionalidad que permitiese instalar software, por lo que sea. Un atacante que haya accedido a vuestro ordenador, si intenta instalar software malicioso directamente,
probablemente no pueda porque no tiene un usuario con privilegios suficientes para instalar programas, o quizá pues el antivirus lo detecte y lo evite directamente. Pero como sí tiene permiso para utilizar la aplicación del calendario, ya que en principio pues es un programa normalito y sin peligro, podría utilizar la funcionalidad del calendario de instalar programas y abusarlo para instalar su software malicioso. Pues este apt utilizaba un programita llamado cbd.exe, que es el Microsoft Console Debugger, para abusarlo e instalar el implante directamente en memoria, sin que llegase a almacenarse en el disco duro. Es decir, Windows te viene con este programita, como te mencionaba, y tiene ciertas utilidades o funcionalidades que estos atacantes utilizan para instalarte el software malicioso directamente en memoria, en vez de incluso que esté presente en el disco duro, que muchas veces los antivirus es donde buscan, ¿no? Otra técnica súper interesante que usaba era la conocida como port knocking. Os lo explico. ¿Alguna vez has tenido un saludo secreto con algún amigo cuando erais pequeños? En plan, os dais la mano con una combinación de movimientos que solo vosotros conocéis. O por ejemplo, lo típico de las pelis para entrar en una discoteca privada, en la que para entrar tenéis que llamar a la puerta pues con una secuencia de golpes en la puerta secreta. Algo así, ¿no? Pues bien, esto básicamente lo hacen también los ciberdelincuentes para abrir las puertas dentro de su infraestructura. Una especie de ábrete sésamo codificado para ocultar sus servidores cuando el software malicioso intenta enviar información a los servidores de los delincuentes. Piénsalo por un minuto. Si tú eres un delincuente y tienes que tener tus servidores expuestos a Internet, lo ideal es tenerlos ocultos de investigadores que están constantemente barriendo o escaneando Internet buscando ese tipo de servidores de gente maliciosa. Lo ideal es programar tu servidor para que nunca conteste a nadie a no ser de que le llamen con una secuencia secreta de golpes en la puerta, ¿verdad? Así solo contestaría en ese momento. Esto en informática es a lo que nos referimos con port knocking. Se traduce a cuando te intentas conectar al servidor, mandas una secuencia específica de paquetes con unas características específicas y con una pausa de milisegundos específica entre ellos. El servidor los va recibiendo, pero no contesta. Se queda mudo hasta que recibe toda la secuencia correcta y en ese momento, y solo en ese momento, contestará y se establecerá la conexión permanente. En el caso de malware de Matador, el servidor se comunica con el implante tras esta secuencia, para que os hagáis una idea. Se conecta a un puerto que está predeterminado, luego a ese número de puerto más 7, es decir, si el puerto que se determinó pues es el puerto 80, pues acto seguido se conecta al 87, luego se conecta al 83, es decir, el puerto más 3, y estos 3 paquetes se envían con un retraso entre ellos de exactamente 200 milisegundos. Luego espera un segundo y después de ese segundo exacto vuelve a mandar un nuevo paquete, pero esta vez a un puerto en concreto que es el 31.443. A partir de aquí ya se puede establecer la conexión y empieza la comunicación. Pues esta es la técnica de port knocking que utiliza Matador. Martín, El apt también protege... quería comentar, sí. Has dicho el port knocking, tema de tiempos, pues me alegro que le funcionara, porque si hay tema de latencia un poquito, ¿sabes? Igual esos 200 milisegundos que están mirando para que llegue a ese patrón, ¿no?, de sincronización, de que se autentica que es el cliente que es. Yo he visto también otras técnicas de port knocking que, en lugar de basarse en el tiempo también, por añadir algo, utilizan una clave, digamos, una clave o algo en el paquete en sí, en las cabeceras, no del payload, digamos, pero no sé, en el TCP header o en el UDP header, la cabecera TCP o UDP, pues se añade algo de contenido único, como si fuera una clave que solo conoce el cliente y el servidor en este caso, para autenticarse. Así que, por si el tema de los 200 milisegundos o así no funcionara porque hay mucha latencia, pues sería otra forma de implementar port knocking.
Sí, a veces, y no recuerdo exactamente si es con este, incluso es en la red local que se comunican así, entonces es cierto que ese retardo de 200 milisegundos pues puede ser más preciso, ¿no? Pero sí, es buen punto que me imagino que habrá un poco de margen de error, pero en general 200 milisegundos es bastante cuando se trata de tráfico de Internet, entonces a lo mejor pues en el reporte lo ponía así, pero se refieren a un mínimo de 200 milisegundos o algo así, algo que está, digamos, fuera de lo habitual, ¿no? El APT también protege bien todo su software malicioso. Al fin y al cabo, desarrollar este tipo de implantes y C2s tan avanzado requiere tiempo y recursos. Los investigadores comentan que el APT utiliza técnicas avanzadas de ofuscación para dificultar aún más la tarea de ingeniería inversa. No quiero meterme aún más en lo técnico porque nos gusta que Tierra de Hackers sea para todos los públicos, pero espero que os haya parecido interesante aprender sobre distintas técnicas utilizadas en el desarrollo de programas maliciosos. Volviendo al tema de los lazos de este grupo, digamos, con el habla hispana, ¿no? Me resultó, a mí personalmente, súper curioso. Los investigadores que analizaron el software encontraron referencias a Mafalda. De hecho, es así como llaman a su plataforma. Mafalda, muchos la conocerán, es un personaje de un famoso cómic argentino de una niña que hace críticas burlonas normalmente sobre política. Por otro lado, cuando el implante Mafalda intenta comunicarse con el servidor de los atacantes y recibe una respuesta vacía, esto que comentaba al principio, el protocolo responde con la palabra nada. Pero esto no es lo único curioso que encontraron los investigadores analizando el software. Encontraron la letra de un grupo británico llamada The Sisters of Mer. Esto lo dejaron directamente los programadores en el código, parece que a propósito, y dice lo siguiente: Her eyes were cobalt red, her voice was cobalt blue. O algo así como sus ojos eran de color rojizo y su voz era de color azul. Algo que me llamó la atención de esta frase es la palabra cobalt junto con los colores rojo y azul. Las tres palabras tienen un significado muy fuerte en el mundo de la ciberseguridad. Cobalt puede ser de Cobalt Strike, una aplicación utilizada profesionalmente por pentesters que intentan hackear empresas como parte de su trabajo, por ejemplo, lo que hago yo, y que en realidad es muy parecido a lo que han implementado este APT, ¿no? Es muy parecido a esta pieza de malware, solo que ellos lo usan, evidentemente, de manera maliciosa. Y luego, pues los colores rojo y azul, pues se podría ver como el Red Team y el Blue Team, que tantos hemos contado, ¿no? Aquello de que el Red Team, el equipo rojo, se dedica a la parte ofensiva y el Blue Team, el equipo azul, a la parte defensiva. Pero bueno, hasta aquí anécdotas curiosas y desde luego el tema de Mafalda me parece súper interesante. Pero ¿a qué se dedica este nuevo APT que acaban de descubrir? Pues como decía, lo acaban de descubrir y un tema que mencionan los investigadores es que son muy buenos con su seguridad operacional. Utilizan infraestructura completamente nueva para cada objetivo, por lo que resulta muy difícil encontrar otras víctimas de sus ataques. Muchos grupos reutilizan la misma infraestructura para varias víctimas, por lo que si los descubres en uno de tus clientes, por ejemplo, pues puedes observar si la IP de sus servidores, por ejemplo, ha sido contactada desde otras empresas y puedes concluir que también están infectados. Esto no es el caso del grupo Metador, que siempre utilizan todo nuevo, básicamente. Aún así, encontraron datos y mencionan que este grupo se centra mayormente en comprometer empresas de telefonía y proveedores de Internet. Y la mayoría de su actividad la han visto en África y Oriente Medio. Esto de telefonía y proveedores de Internet es el típico objetivo de gobiernos porque facilita muchísimo las tareas de espionaje. De hecho, y aquí vais a flipar, los investigadores hablan del concepto de Magnet of Threats, o imán de amenazas, para referirse a empresas e industrias que tienden a atraer a atacantes muy sofisticados por el valor que tienen. Pero eso no es todo. Atraen tanto interés que han visto en varias ocasiones, incluidas cuando investigaron este caso, que es habitual encontrar no uno, sino varios APTs dentro de los servidores de una misma empresa.
Esto es lo mismo que si un ladrón entra a robar un banco y se encuentra allí a otros 3 grupos de ladrones robando también. Lo mejor de todo es que, según los investigadores, se respetan entre ellos mismos y no intentan sabotearse. Honor entre ladrones, supongo. Muy buena, Martín. Me ha parecido muy interesante, sobre todo el final. Pero quería mencionar primero que a Mafalda la conozco, obviamente. A esa canción no, pero el tema de Cobalt Strike sí. Obviamente, como has dicho, lo usamos tanto tú y como yo. Y Blue y Red Team, pues claro, somos parte de eso, del Purple. Y el tema del honor entre, entre cibercriminales me ha parecido curioso que lo mencionen en el informe que haya este tipo de honor, porque yo a veces he leído algunas otras noticias en las que al revés se aprovechan, no sé si era en la botnet Mirai, pero había una de estas botnets en las que bueno, el atacante inicial infectaba los dispositivos estos de red con el tema este de Mirai. Y creo que había otro había otra vulnerabilidad o las credenciales por defecto en esta botnet y entraba y echaba al otro que había antes, bueno, y se iban quitando el acceso unos a otros. Así que, bueno, en este caso igual son parte de un mismo gobierno y, oye, igual son diferentes partes, uno que hace tema de más infección y otro hace tema más de exfiltrar datos, no sé. Pero me parece interesante que haya honor ahí entre cibercriminales. Sí, 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 justo lo que dices tú, muy buen apunte el tema de que en general también pues se echan unos a otros, de hecho a veces parchean, ¿no? Las vulnerabilidades. Una vez lo tienen infectado, parchean la vulnerabilidad que habían explotado, pero ellos ya tienen puesto su software malicioso y así no dejan entrar a los demás. Por un lado te hacen el favor, pero por otro se quedan ahí dentro. Pues en este caso es eso, mencionaban que bueno, que no se molestaban unos a otros, que aquí hay material para todo el mundo y no hay fallo, bastante curioso. Pues sí, pues muy buena, Martín. Y bueno, seguimos adelante y queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace unos días acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta open source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS, podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en prowler.pro, prowler.pro desde ya. Y bueno, una vez dicho esto, dentro la siguiente noticia. Esta noticia va del concepto de hyperjacking. Ahora voy a entrar en más detalle en a qué se refiere esto, pero es que a finales del mes pasado, la empresa de seguridad Mandiant, ahora propiedad de Google, y la empresa de virtualización VMware publicaron conjuntamente advertencias de que un sofisticado grupo de amenazas, desconocido, ha estado instalando puertas traseras en el software de virtualización de VMware en redes de múltiples objetivos como parte de una campaña de espionaje. Antes de entrar en detalle, y como aquí queremos desde Tierra Hackers educar a todos un poquito de temas de tecnología y sobre todo de ciberseguridad, voy a comentar brevemente qué es esto de virtualización. Pues la virtualización es el concepto de crear una versión de algo basada en software o en un modo de forma virtual o de forma simulada, digamos a un nivel abstracto. La virtualización no es un concepto nuevo, ya que empezó a usarse en el 1960, la década de los 60, como un método de dividir de forma lógica los recursos físicos, digamos procesador, memoria, almacenamiento y similares, de los sistemas mainframe entre los diferentes programas que se ejecutaban en el mainframe, aunque se ha hecho muy popular a nivel sobre todo de usuario en los últimos 20 años con empresas como VMware,
que se lanzó en 1998, el software Hyper-V de Microsoft, que se lanzó allá en el 2008, y otros proyectos open source como VirtualBox y KVM, que es un hipervisor. Un hipervisor es un software que virtualiza, es decir, simula componentes hardware como el procesador, memoria, lector de CD, DVD, incluso los lectores de disquete o floppy. Sí, algunos sistemas operativos todavía tiran a algunos datos, algunas historias, algunos archivos de disquetes virtuales, digamos. También el teclado y el ratón para crear un sistema virtual. Hay dos tipos de hipervisores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se llama, digamos, bare metal, que corre directamente en metal, en un servidor físico. Y el tipo 2, que se le llama hosted o alojado. Del tipo 1 tendríamos VMware SXI, Microsoft Hyper-V o el open source KVM. Y de tipo 2 tenemos VirtualBox y VMware Workstation. Una máquina virtual es el otro componente, porque he mencionado que tenemos hipervisores y ahora tenemos las máquinas virtuales. Son sistemas basados en software que de hecho corren encima del hipervisor. Y se pueden correr múltiples sistemas virtuales encima de un hipervisor, que es el encargado de orquestar y asignar los recursos físicos limitados del servidor físico. Por ejemplo, un sistema físico, digamos, basado en Windows, Linux o macOS, podría correr múltiples sistemas virtuales. Digamos, uno con Windows 10, otro con Windows Vista, si a alguien le gusta, otro con Windows 95. Y, bueno, otros con Linux, el que sea, Red Hat, SUSE o incluso con macOS. Las máquinas virtuales tienen mucha flexibilidad porque se pueden migrar de un hipervisor a otro con mucha facilidad y de forma casi instantánea. Los beneficios son múltiples: ahorro de costes, ¿no? Porque se reduce la infraestructura física, la electricidad, el mantenimiento. Tienes también mejora de rendimiento, agilidad y velocidad, porque puedes instalar y desplegar sistemas mucho más rápido y de forma más fácil que en entornos físicos. Los desarrolladores pueden crear sus entornos de desarrollo y máquinas de desarrollo. Y tienes menos disrupción del servicio, se podría decir, porque, como digo, puedes migrar máquinas virtuales que estén fallando a otros hipervisores para que corran ahí. Han habido, sobre el ataque que he mencionado al introducir la noticia, han habido ataques similares en el pasado, pero fueron más académicos y más teóricos. No teóricos, porque lo implementaron, pero se quedaron, digamos, en el aire y no los vimos como ataques en la realidad. Y todo esto empezó desde el 2006 ya, cuando se hablaron de potenciales ataques contra esta tecnología de virtualización. Hubieron dos de estos ataques teóricos que a uno lo llamaron Hypervirus y a otro lo llamaron Blue Pill. El objetivo de estos ataques era que los usuarios maliciosos que desplegaban estos ataques podían secuestrar la plataforma de virtualización para espiar y manipular máquinas virtuales sin que la máquina virtual en sí, la máquina virtual atacada, se pueda dar cuenta de la intrusión. Como he dicho al introducir la noticia, este concepto se le conoce como hyperjacking, que es el concepto de secuestrar el hipervisor y controlar las máquinas virtuales. En un artículo de 2006, los investigadores de Microsoft y la Universidad de Michigan descubrieron la posibilidad de que atacantes pudieran instalar un hipervisor malicioso al que llamaron hipervirus en una máquina objetivo que coloca a la víctima dentro de una máquina virtual ejecutada por el atacante sin el conocimiento de la víctima. Al controlar ese hipervisor malicioso, todo en la máquina de destino estaría bajo el control del atacante, sin señales de la intrusión dentro del sistema virtualizado. La única desventaja de este ataque es que necesita reiniciar el sistema objetivo, algo que no pasaría desapercibido. La investigadora de seguridad Joanna Rutkowska es la que publicó su propia versión de este ataque de hyperjacking y lo llamó ataque de Blue Pill, que a diferencia del ataque hipervirus no requiere que se reinicie el sistema, con lo que lo haría un ataque mucho más sigiloso. Blue Pill, en este caso, o píldora azul, es claramente una referencia a la película de Matrix, en la que las personas en Matrix viven una realidad simulada, ajena al mundo real. Y es en la escena en la que Morfeo confronta a Neo para que voluntariamente elija aprender la verdad inquietante del mundo real, eligiendo la píldora roja, o permanecer en la ignorancia satisfecha,
eligiendo la píldora azul, pues cuando se da este caso de la píldora azul, y desde aquí es donde Joanna pues cogió prestado el concepto para llamar a su ataque. En este ataque, de hecho, en el Blue Pill, las máquinas virtuales atacadas siguen sumidas en su ignorancia satisfecha, aunque esto también es por diseño. No se puede hacer mucho para tomar la píldora roja por parte de máquinas virtuales, porque de la forma de que está diseñado un hipervisor, las máquinas virtuales no tienen acceso a, digamos, pueden tener conocimiento de que están virtualizadas porque hay indicadores en un sistema virtualizado de que hay ciertos componentes en el registro o algunos dispositivos que se pueden listar, digamos, pero no se puede, digamos, interactuar con el hipervisor. Como digo, en estos ataques teóricos, un atacante tiene que crear un nuevo hipervisor sin el conocimiento de la víctima y migrar los sistemas de la víctima al hipervisor controlado por el atacante. Mientras que en los casos descubiertos por Mandiant, los ataques que hemos visto ahora en la realidad, los cibercriminales simplemente aprovecharon la infraestructura de hipervisor existente de VMware SXI sin tener que reiniciar y instalaron componentes extras de hipervisor que contienen el malware. Aclarar que en ambos casos teóricos pasados e incluso en el ataque actual no se ha abusado de ninguna vulnerabilidad parcheable del software de virtualización de VMware, es decir, no han habido ningún zero day involucrado en este ataque, sino que los atacantes abusaron de una funcionalidad de VMware ESXi que permite instalar nuevos componentes al hipervisor. En este caso, ellos lo abusaron para instalar malware. Esta es una técnica mucho menos compleja de ejecutar y mucho más fácil, comparándola con los ataques teóricos del pasado que requerían, como digo, crear un nuevo hipervisor, pero aún así es altamente efectiva. Y con esto llegamos a la actualidad. En cualquier caso, quiero comentar que estos ataques han saltado de los trabajos de investigación de hace años a ataques reales llevados a cabo por un grupo de ciberamenazas desconocido que ha atacado a 10 empresas entre Estados Unidos y Asia. Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces lo vemos en películas de ciencia ficción o hay estudios académicos de un nuevo ataque que a veces muy rápidamente se ve en ataques en la realidad, pero en este caso ha llevado un tiempo en verse. De todas formas, Mandiant también dice que aunque este es el primero, probablemente como los cibercriminales comparten conocimiento entre ellos, probablemente vayamos a ver más ataques de este tipo en un futuro. Al inyectar su propio código malicioso en los hipervisores de las víctimas, los cibercriminales pudieron observar y ejecutar comandos de manera invisible en las máquinas virtuales que supervisan esos hipervisores. Y debido a que el código malicioso afecta al hipervisor en la máquina física en lugar de las máquinas virtuales atacadas, las máquinas virtuales no pueden darse cuenta ellas mismas de este ataque. De todas formas, hay que decir que si el código malicioso del hipervisor ejecuta comandos contra una máquina virtual que corre algún tipo de software de seguridad como un Endpoint Detection and Response, un EDR de estos, o un antivirus o similares, estos sistemas de seguridad podrían detectar los comandos y bloquear, alertar al respecto. También mencionar que obviamente las máquinas virtuales pueden tener activados la recopilación de logs, de registros que pueden estar enviando a otros sistemas, así que esto también podrían verse los ataques de esa forma mirando los logs, aunque los comandos maliciosos también podrían desactivar el tema del logging, ¿no? Según Mandiant, estos actores de amenazas han utilizado implantes malware contra hipervisores de VMware nunca antes vistos. Según dicen, esta técnica es muy novedosa. Y de hecho, Mandiant se refirió a estos nuevos implantes maliciosos como un ecosistema de malware novedoso que afecta no solo a VMware SXI, sino que también a servidores Linux vCenter y máquinas virtuales de Windows, lo que permite a los atacantes mantener un acceso persistente al hipervisor, ejecutar comandos arbitrarios y transferir archivos entre el hipervisor y las máquinas virtuales. Sobre el ataque, mencionar que el vector de acceso inicial o la infección inicial no se conoce con exactitud, pero se sabe que no fueron relacionadas con vulnerabilidades en VMware. Una vez los cibercriminales tuvieron un pie en la red, identificaron y robaron las credenciales de administrador de VMware,
mediante acciones típicas de seguridad ofensiva, enumeración de sistemas, movimiento lateral, explotación de alguna vulnerabilidad o configuración incorrecta, extracción de contraseñas en claro de la memoria o hashes para reusarlos, y cuando tuvieron las credenciales que necesitaban, las usaron para iniciar sesión en los servidores ESXi. Después de eso, los cibercriminales instalaron paquetes de instalación de vSphere o vSphere, que se llaman VIV, son el acrónimo en inglés, que contenían malware, contenían rutinas maliciosas, y esto lo instalaron en el sistema, que corre en el sistema propio SXI. Comentar que SXI tiene capacidades para prevenir la instalación de este tipo de paquetes de instalación para vSphere con firma digital inválida, porque estos paquetes están firmados digitalmente, pero en la configuración por defecto este control se puede saltar con un flag que sería force, y es lo que de hecho los atacantes utilizaron. El instalar estos paquetes o componentes adicionales en VMware SXI les permitió ocultar dos puertas traseras diferentes que Mandiant ha llamado Virtual PITA y Virtual PIE o PIE en el programa de hipervisor de VMware conocido como SXI. Bueno, iba a comentar sobre lo anterior, pero me encantó lo de Virtual PITA. Mira, tenemos Mafalda ya para decir, tienen que ser de habla hispana seguro, y con esto de PITA, pues tienen que ser indios seguro lo de esto. Nada, quería decir, según enumerabas, tío, es que flipo, todo lo que cuentas, porque muchas veces hablamos de 0 days en dispositivos móviles, ¿no? Y lo complicado que puede llegar a ser encontrar en teléfonos de Apple o incluso en sistemas operativos como Android hoy en día ya también, pero es que encontrar vulnerabilidades en sistemas de virtualización, sobre todo por el peligro que tendría, porque hoy en día todo el mundo tiene su ordenador en la nube, es algo que hay que pararse a pensarlo, y se paga también por los millones de vulnerabilidades de este tipo. Y todo lo que estás contando de lo que de lo que llegaron a conseguir me parece espectacular. Ahí hay un nivel de sofisticación espectacular. Sí, lo que dices de la nube, justo lo voy a comentar un poco más adelante en el tema de impacto, porque los sistemas de virtualización, en principio, bueno, pueden correr a nivel de usuario, ¿no? En nuestros Macs, en nuestros PCs portátiles, pero como dices, lo utilizan mucho los proveedores de la nube porque les permite, como he dicho antes, abaratar costes, tener más flexibilidad, desplegar sistemas mucho más rápido y migrar, sobre todo cuando tienen que hacer balanceo de carga y similares, pues les ayuda mucho. Pero sí, buen apunte. Y pues con el Virtual PITA y el Virtual PIE que tenemos PIE, bueno, como dice Martín, pita es el pan indio, y PIE también, bueno, en inglés es un pastel, así que tenemos un poco de pan y un poco de pastel, nos falta el champán para brindar con el ataque. Pues nada, como digo, estas puertas traseras permiten que los cibercriminales vigilen las máquinas virtuales y ejecuten sus propios comandos en máquinas virtuales administradas por el hipervisor infectado. Mandiant dice que los cibercriminales en realidad no explotaron ninguna vulnerabilidad parcheable, como he dicho antes, ningún 0-day, sino que utilizaron el acceso de nivel de administrador a los hipervisores SXI para plantar sus herramientas de espionaje. Y de hecho este acceso administrador también sugiere que esto les facilitó un acceso persistente también y que les permitió ocultar su espionaje de manera más efectiva a largo plazo después de obtener el acceso inicial e infectar estos sistemas. Comentar brevemente estos componentes del malware Virtual PITA, Virtual PIE, y luego hay otro componente que no es realmente malware, digamos, de acceso, pero se llama Virtual Gate y les da acceso a máquinas virtuales de tipo Windows, ¿no? Pero empiezo con el Virtual PITA. Como he dicho anteriormente, afecta a VMware SXI y Linux vCenter, estos hipervisores, y viene con capacidades para ejecutar comandos, así como para cargar y descargar archivos. Virtual PIE, que es también para VMware SXI y Linux vCenter, es una puerta trasera de Python compatible con funciones de ejecución de línea de comandos, transferencia de archivos también. Incluye un componente que es una shell reversa o inversa con protocolo personalizado y cifrado RC4. VirtualGate es un proceso que se instala en máquinas virtuales Windows en el directorio C Windows temp y el nombre del archivo es avp.exe, y esto permite a las máquinas
virtuales atacadas usar los sockets, los canales de comunicación de la interfaz de la máquina virtual de VMware para ejecutar comandos en una máquina virtual desde el host hipervisor. Es decir, es un canal de comunicación que se abre para que el hipervisor infectado pueda comunicarse y ejecutar comandos en una máquina virtual Windows. ¿Cuáles eran los objetivos de este APT desconocido? Pues como he dicho antes, el espionaje, ¿no? Pero en concreto lo que hicieron fue robar archivos de máquinas virtuales y también volcar credenciales de máquinas virtuales a través de volcar la memoria con minidump y la lectura de bases de datos de KeePass. También buscaron estos contenedores de credenciales. ¿Cuáles son los beneficios o los miedos, digamos, los beneficios para los cibercriminales y el impacto que tendría para nosotros, usuarios y organizaciones? Pues este tipo de malware permite controlar múltiples máquinas virtuales a escala, porque infectado un hipervisor, normalmente corren muchas máquinas virtuales, tienes acceso a muchos sistemas. El tema es que en principio no es fácilmente identificado por sistemas de seguridad que corren en las máquinas virtuales. Como he dicho antes, no se tiene conciencia de estos ataques, a no ser que se ejecute algún comando directamente en los sistemas virtualizados y se tenga el login activado y similares, pero como el hipervisor tiene mayor prioridad, corre con privilegios elevados, que sería otro de los beneficios, pues podrían desactivar el EDR, antivirus, tema de login y todo esto. El tema de la persistencia también, porque bueno, como los hipervisores corren con altos privilegios, pues bueno, se puede tener persistencia y control total del sistema. Y el tema también de saltarse sistemas de seguridad, no solo en las máquinas virtualizadas, sino también en la plataforma que corre el hipervisor, en este caso SXI, porque no hay en principio muchos o igual ninguno soluciones de detección y respuesta de punto final, el Endpoint Detection and Response, y tampoco hay antivirus, digamos, que corran al menos en esta plataforma SXI, al menos no por el momento. Lo mismo pasa con dispositivos de red, ¿no? Routers, firewalls y temas similares tampoco corren este tipo de software, de sistemas de seguridad, así que es un tema que también es un beneficio que les permite infectar los sistemas sin ser detectados y bueno, tener persistencia por mucho tiempo. Hay una limitación y de nuevo resaltar que no es una vulnerabilidad que se haya abusado, no es un zero day y requiere tener privilegios de administrador para poder instalar estos paquetes maliciosos en el hipervisor SXI. Sobre la atribución, Mandiant identificó a estos cibercriminales a principios de este año, pero ha comunicado, no lo ha hecho público hasta el momento. Supongo que estarían investigando a las diferentes empresas afectadas y VMware también por su parte investigando si realmente es una vulnerabilidad o no, pero comentan que el malware se implementó en 10 organizaciones en América del Norte y Asia, aunque, como he dicho antes, se espera que el número aumente a medida que, bueno, primero que los cibercriminales sepan de esta nueva técnica y que las empresas también tengan conciencia y vayan a inspeccionar sus logs, su infraestructura de VMware y vean si tienen sistemas infectados. Dado el bajo número de infecciones, no está claro si los ataques están dirigidos a un sector específico en este momento, pero los ataques se han atribuido a un grupo de amenazas emergentes sin categorizar con nombre en código, según Mandiant UNC 3886, cuya motivación sea probablemente el espionaje, dadas las actividades que han realizado en los sistemas comprometidos. Sobre el país de origen, Mandiant dijo que podría tener un nexo con China, aunque el nivel de confianza de este argumento es bajo y se basan en un análisis de las víctimas del grupo cibercriminal y algunas similitudes entre su código y el de otro malware conocido. El nivel del alcance, el impacto, pues hay que decir que más de 400.000 clientes utilizan la tecnología y los servicios de VMware, incluido el 100% de las empresas Fortune 500 y el 100% de las empresas Fortune Global 100. En las configuraciones de virtualización normalmente se pueden ejecutar de 2 a 5 máquinas virtuales en cualquier computadora física y a menudo hay miles de máquinas virtuales
en la red de una organización que ejecutan sistemas de todo tipo, ¿no? Desde servidores hasta sistemas de usuario, hasta temas de correo electrónico, cualquier tipo de servidor. El tema de que infectando a una máquina puedas tener acceso a muchas otras, como he dicho, hay en casos normales de 2 a 5, pero en casos mayores que tienen mucha más capacidad a nivel física, estos hipervisores pueden estar corriendo cientos e incluso miles de máquinas virtuales, pues esta capacidad de amplificación del impacto es muy preocupante. Y por tanto el impacto es grande y bueno, uno puede pensar, yo no creo que me vaya a infectar, ¿no? Yo no soy importante o si lo soy, uso precauciones, uso sistemas de seguridad, etc. Pero, como ha mencionado Martín anteriormente, ¿no? ¿Qué hay de las empresas de hosting o en la nube en las que corremos nuestros sistemas, páginas web, bases de datos? Todo hoy en día corre en plataformas de virtualización, o casi todo hoy en día, excepto el hipervisor, ¿no? Que tiene que correr en hardware, en sistema físico. Así que por este motivo nos pareció muy importante traer esta noticia al podcast para que todos tengamos algo de conciencia al respecto. VMware y Mandiant publicaron ciertas medidas de seguridad al respecto. Publicaron temas de detección y temas de prevención. A nivel de detección mencionaron el tema de activar el uso de los logs en NSXi para identificar la instalación maliciosa de estos paquetes. También mencionaron que los atacantes manipularon un poco el tiempo para evitar que se vieran en los logs cuando estuvieron instalando malware. También el propio malware dejó artefactos a nivel de registro que se pudieran usarse para identificar la infección. Y también la interacción con las máquinas virtuales, esto también deja registros que se pudieran ingerir por un SOC y alertar al respecto. También mencionan que se debe activar a nivel de SXI la verificación de firmas digitales de la instalación de estos paquetes maliciosos, que es el componente principal que los cibercriminales abusaron para instalar el malware. Y a nivel remoto, de forma remota, también se puede dampear, volcar la memoria y correr, digamos, reglas de Yara que se han definido para identificar este ataque. A nivel de prevención, comentan el tema de aplicar patches de seguridad, el tema de usar Secure Boot vía el chip TPM, Trusted Platform Module, que es, digamos, un chip hardware que contiene claves criptográficas para el inicio de sistemas. Esto se utilizaría para, como he dicho, prevenir que los atacantes pudieran instalar estos paquetes maliciosos que tienen firmas digitales inválidas. El tema de poner a todos estos sistemas SXI en su propia red, segmentado del resto de la red para que no tengan acceso directo los atacantes. Temas de gestión de identidades y credenciales, pues comprometieron estas credenciales, pues que haya un tema de doble factor, que se gestionen a nivel en sistemas de Privileged Access Management, que se gestionen de forma segura en un contenedor y temas de hardening, pues deshabilitar servicios innecesarios y que solo se puede acceder a estas máquinas desde el vCenter Server. Bueno, y con todo esto llegamos a la pregunta del episodio. ¿A qué nivel crees que puede afectar este ataque llamado hyperjacking o secuestro de hipervisor a usuarios normales como tú y como yo? Tenemos 4 respuestas. La primera es nulo o no uso virtualización. La segunda es moderado. Corro máquinas virtuales en local, en mis sistemas en casa. La tercera también es moderado, pero en este caso mis máquinas virtuales corren en la nube. Y la última opción es elevado. Vivo en Matrix, es decir, toda mi vida corre virtualizado. Muy interesante la pregunta. Otra cosa que me trajiste a la mente, hablando de todo el tema de vulnerabilidades en máquinas virtuales, había sido, yo creo que lo llegamos a cubrir hace quizá un año o quizá un poco menos, este exploit que crearon en sistemas de iOS en el que creaban una máquina virtual explotando la vulnerabilidad para luego poder crear un implante y poder controlar los iPhones. Era una auténtica locura. O sea, habían desarrollado a través del exploit, a través de la vulnerabilidad, una máquina virtual para poder ejecutar código y bypassar ciertas protecciones y elevar privilegios. Una locura.
Sí, la verdad es que eso añadió, supongo, una capa de complejidad a la que los sistemas de seguridad no tenían capacidad de inspección. Entonces, era una forma de, añadiendo una capa adicional, me salto los sistemas de EDR y antivirus. Sí, interesante ese ataque también. Sí, porque es en plan como ya a cañonazos, ¿no? Ahí, matar moscas a cañonazos. Me monto una máquina virtual en tu iPhone para poder bypassear protecciones. Una pasada. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el episodio por hoy. Recordad, por favor, que si creéis que lo merecemos, nos podéis votar para los premios iVoox en tierradehackers.com, premios iVoox, todo junto, y eso os lleva a un formulario donde podéis votar a un montón de podcasts en diferentes categorías, incluido el nuestro, que estamos en empresa y tecnología, creo recordar. Nos buscáis ahí, Tierra de Hackers, el formulario es así un poquito rarillo, pero ahí nos tenéis y agradeceríamos muchísimo vuestro voto, insisto, si creéis que lo merecemos. También, por favor, ayudarnos a seguir creciendo, compartir el podcast con vuestros amigos, hacerle un favor, educarlos en el tema de ciberseguridad a través de nuestro podcast. Recordar también que estamos un montón de gente, yo creo que ya casi 800, en nuestro canal de Discord, compartiendo noticias, con buenos debates. Podéis entrar en tierradehackers.com/Discord. Y bueno, eso, muchísimas gracias por apoyarnos, seguir compartiendo el podcast y a seguir creciendo esta comunidad tan guapa que estamos creando entre todos. Sí, como dice Martín, un minutillo o dos, que yo decía 5 segundos de vuestro tiempo para votarnos, nos ayudaría un montón. Y como dice Martín, a concienciar a la mayor gente posible, no solo a vuestros compañeros, sino a vuestros jefes, a vuestras empresas y también a esos proveedores de la nube. Porque este ataque de hyperjacking es muy interesante y probablemente pueda afectar a mucha gente. Pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, como siempre. Adiós, adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.